Buenas noches a todos los que participan de este curso de formación sobre la liturgia y la espiritualidad de la Santa Misa, todos los que se van sumando. Gracias también a todos los que nos hacen llegar sus comentarios. La verdad que es muy rico para mí y también muy rico porque comentamos después con los padres, los sacerdotes, los comentarios que algunos de ustedes nos hacen llegar, que tienen aportes muy ricos y muy buenos. Y ojalá nos ayuden a cada uno y a los que participamos especialmente en nuestra comunidad de las Mercedes a vivir, a participar mejor de la Eucaristía y sobre todo también a ir tomando nosotros conciencia de la importancia de una participación más fecunda y también en esa participación más fecunda que sea más activa, que nos ayude a todos a querer también darnos cuenta cómo la riqueza de la celebración está en una variedad de participación de todos nosotros, de todos ustedes los laicos, en los distintos ministerios que se les van enriqueciendo en la medida que uno los va conociendo, los va profundizando más y también nos va mostrando cuánto lugar ocupa en nuestra espiritualidad la participación activa, la conciencia activa de una mejor celebración de la Eucaristía. Cómo nos ayuda a celebrar mejor, más fecundamente, más conscientemente, más piadosamente. Con todo lo que significa las características de cada comunidad, ¿no? Y como veíamos también todos estos días, las distintas culturas como han también embebido el misterio de la Eucaristía, haciéndolo parte también y dialogando con la riqueza de lo que es una cultura tan variada como puede ser en las distintas civilizaciones, razas, tiempos, momentos e historia en que se ha ido dando. Bien, quiero como siempre empezar después de esta oración que hacemos para ponernos en clima, justamente invocamos al Espíritu Santo con esta oración, ya cercanos a recibir una vez más el fruto final de la Pascua, de esta nueva Pascua que va culminando y que trae consigo esta efusión nueva del Espíritu Santo. Así que vamos una vez más a pedirle a Él, a que lo invocamos silenciosamente cada uno mientras nos preparábamos para esta charla, para este encuentro, como también aquel que ahora nos anime, nos ayude, nos haga saborear profundamente la riqueza de los puntos que vamos a ver hoy de la celebración de la Eucaristía. Habíamos dejado el encuentro último, nos había quedado corto el tiempo, con una parte de la liturgia de la palabra, la primera gran parte de la celebración de la misa. Nos quedaron algunos puntos por ver. Concretamente, hoy tenemos que desarrollar lo que son las aclamaciones antes del Evangelio, la homilía, la profesión de fe, la oración de los fieles. Y Dios quiera que podamos hacer por lo menos una presentación y algunos de los momentos dentro de la liturgia de la Eucaristía, la segunda gran parte de la celebración de la misa. Como siempre tomamos un texto bíblico iluminador y una reflexión que quiero compartirles como para que sigamos ahondando después cada uno volviendo a releer, volviendo a escuchar la charla o volviendo también a rezar, que de verdad este texto bíblico, la palabra de Dios y esta reflexión que vamos a tener hoy nos ayude también a asombrarnos, a admirarnos y a alabarlo y agradecerle a Dios por la oración más grande que tenemos en la Iglesia, que es la misa, la Santa Misa. Bien, los que quieran ir buscando el texto que vamos a tomar hoy,
lo encontramos en Lucas, capítulo 22. Vamos a tomar del versículo 7 en adelante, hasta el versículo 20. Capítulo 22 de San Lucas, versículos 7 al 20. Y después compartirles una pequeña reflexión con algunas intervenciones de una catequesis que dio en el año 2012 el Papa Benedicto justamente sobre este texto que vamos a reflexionar. Bien, empiezo la lectura. Llegó el día de los ázimos en el que se debía inmolar la víctima pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a prepararnos lo necesario para la comida pascual. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les respondió: al entrar en la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan a su dueño: el maestro manda preguntarte, ¿dónde está la sala en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones. Preparen allí lo necesario. Los discípulos partieron, encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Salteo la cantidad de pequeños detalles riquísimos que tiene este texto referentes a Jesús, que manda a Pedro, manda a Juan a preparar algo que él ya lo tenía en su mente y en su corazón preparado. Sala, arreglo de la sala, la persona con la que debían contactarse y el hombre del cántaro, misterioso, ¿no?, al que siguen. Bien, supuesto esto, interrumpo acá antes de sentarnos a la mesa con Jesús, en los versículos que siguen, para mostrar un trasfondo, por un lado, no solo temporal, tenemos que marcarlo también, emocional, de Jesús, que cuida un lugar especial, privilegiado. No era una casa cualquiera, no era la casa de un amigo, era la de alguien al que tal persona lo reconoce como el maestro, con lo cual tenía una cierta autoridad sobre Jesús. Esta persona que tenía un piso alto donde está todo arreglado y donde Jesús reserva esa cena pascual memorial de ¿qué? De la liberación del pueblo israelita, del pueblo judío, de la esclavitud de Egipto. Fíjense cómo para los judíos esta cena memorial perpetuo que debían solemnizarlo, como lo repite el libro del Éxodo, y lo tenemos claro, ¿se acuerdan la primera lectura de la misa de la Cena del Señor, el Jueves Santo por la tarde? Este día será para ustedes memorable, deberán solemnizarlo con una fiesta en honor del Señor. Palabras más, palabras menos del Éxodo. Y fíjense cómo Jesús va a insertar un nuevo memorial, una nueva cena, una nueva alianza dentro de un memorial importantísimo para el pueblo judío. Un memorial que no tenía solo ecos del pasado, no solo recordaban, atento a esto, ¿no?, hechos que habían vivido con Moisés cuando salieron
comiendo el cordero a las corridas, con verduras amargas, con vestidos, ¿no?, de peregrinos, a toda prisa, esa noche, antes que el ángel exterminador pase, matando a aquellos que no hayan marcado el dintel de las puertas, donde se iba a comer ese cordero preparado. Bien, no solo era un memorial, es decir, no era solo recordar un hecho del pasado y traerlo al presente. Para el pueblo judío existía una nueva esclavitud. Ese memorial tenía ecos emocionales también en los judíos, sometidos a los romanos, esclavos, entre comillas, de los romanos, aunque unas horas después van a decir que no. Pero fíjense cómo, en definitiva, el pueblo judío también celebra el memorial de la Pascua con un hecho presente que se hace petición. Líbranos de esta esclavitud, de este imperio que nos domina, y evidentemente con ecos futuros, de plena libertad, de una liberación plena y total, de un pueblo libre. Entonces tiene situación pasada, presente y futura. Encuadrado así, Jesús lo que va a hacer en esa última cena es, durante esa larga oración, ¿por qué? Porque esa cena es para ellos un memorial, es decir, es una celebración litúrgica que tenía gestos y palabras. Era una acción también con ecos de presente, es decir, Dios le mostraba al pueblo que era libre. Y a través del rezo de los salmos, de las copas que se compartían, 4 veces se reparten en la cena pascual copas con vino, comparten unos y otros. También se parte ese pan sin levadura. Jesús le va a dar todo un sentido nuevo y lo va a hacer oración nueva, lo va a hacer alianza nueva, nueva y eterna. Anticipo de algo que unas horas después va a ser en la cruz. Anticipo de algo también que lo repetirán solemnemente hasta que Él vuelva. Bien, supuesto esto, veamos cuál es el núcleo de la última cena. Toda esta introducción la hago porque vamos a desembocar en la liturgia de la Eucaristía, ¿no? También en la segunda parte. Y es importantísimo que no olvidemos que esa segunda parte está fundada en el centro, que es justamente repetir lo que hizo Jesús en la última cena. Repetir las palabras y los gestos de Jesús. Lo repite la comunidad que celebra el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, la asamblea reunida, la comunidad reunida como pueblo que agradece, que alaba a Dios por una liberación que también ocurrió en la cruz, que se anticipó esa noche de la última cena y que es memorial perpetuo y que nos habla al hoy, que nos sigue liberando hoy, que tiene ecos de presente, la necesidad de salvarnos continuamente del pecado, de la muerte, y anticiparnos también esa resurrección futura. Cada vez que coman este pan y beban este cáliz, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. ¿Se acuerdan? El segundo encuentro lo vimos. Bien. Versículo 14. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión,
porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes. Jesús había celebrado con sus discípulos 2 Pascuas anteriores. Sin embargo, esta la desea con un ardor, con un amor especial, porque no se va a volver a repetir hasta que llegue a plenitud del reino. Con Él no la van a repetir la comida hasta que llegue a su plenitud. Qué misterio, ¿no?, encierra esto. Porque nosotros repetimos esa comida y Jesús se hace presente. Bien, entonces, el contexto de la institución de la Eucaristía es también un contexto de celebración, de oración. Recitaban salmos, comían, compartían esa copa como signo de unidad, de liberación, como signo de acción de gracias los judíos. Bien, en esa cena está el carácter de Jesús, primero de despedida, después de retomar algo que para los judíos era importantísimo y de darle una entidad nueva, con mayúsculas. Jesús va a ser algo absolutamente nuevo, distinto. ¿Cómo se da ese momento? Justamente teniendo como contexto una cena, teniendo como gestos una copa compartida y un pan partido, pero teniendo palabras que van a instituir una alianza nueva, definitiva, eterna, absoluta. Jesús toma esa copa. Fíjense que, como vamos a ver ahora, primero habla de 2 copas. ¿Por qué? Porque está realizando justamente uno de esos gestos que tenía la celebración de la Pascua judía. Fíjense, versículo 17. Tomando una copa dio gracias y dijo: tomen y compártala entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Copas del rito pascual judío. Bien, ahora se da lo nuevo. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa, la 4ª copa. Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Acá está lo nuevo, la ruptura con esa antigua alianza. Acá el Señor lo que entrega para compartir no es pan, no es vino. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre entregada, derramada por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y acá recordemos algo que dice muy bien el Papa Benedicto, y lo leo directamente. Jesús sabe
que están por quitarle la vida a través del suplicio de la cruz. Con el don del pan y del vino que ofrece en la última cena, Jesús anticipa su muerte y su resurrección. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, sangre que se derrama por ustedes. Vuelvo. Anticipa su muerte y su resurrección realizando lo que había dicho en el discurso del buen pastor, Juan 10. Yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. De este modo Jesús transforma la muerte violenta en un acto libre de donación de sí mismo por los demás y a los demás. Fíjense, ¿no? Una oración nueva. Jesús realiza una acción nueva, conformada por un gesto y conformada por palabras. Luego ese rito se transforma en una oración. Y resuenan las palabras: hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía. Él es el nuevo Cordero. Él es aquel que lleva a plenitud el culto antiguo, la Pascua antigua, para llegar a una Pascua nueva. Bien, no olvidemos esto, cómo en la celebración de nuestra Eucaristía, cada vez que participemos, nosotros nos unimos a esa oración de Jesús, que ininterrumpidamente, desde aquella primera última cena, cada vez que se celebra la Eucaristía en el rincón más oculto del mundo, cada vez que se hace esto, cada vez que se consagra el pan y el vino, rezando las palabras de Jesús, se renueva el memorial de la nueva y eterna Pascua, su muerte y su resurrección. Participando de la Eucaristía, nos unimos a Jesús y nosotros somos inmolados con Él. Nosotros somos la ofrenda con Él al Padre. Nosotros somos, por la acción del Espíritu, que es el que obra, la fuerza de la transubstanciación, de que se quite la sustancia del pan, aunque se queden los accidentes de pan y vino que vemos, que gustamos, sin embargo saca esa sustancia y milagrosamente, podemos decirlo perfectamente así, se transforma en una sustancia nueva. Y esa sustancia es verdaderamente el cuerpo de Cristo, es verdaderamente la sangre de Cristo. Bien, digo esto para que tengamos en cuenta siempre y tras estas reflexiones podamos meternos tal vez a lo más práctico, a lo más concreto de la celebración de la Eucaristía, sin olvidarnos siempre la dimensión del misterio maravilloso que se celebra. Porque yo puedo celebrar perfectamente la Eucaristía prolija, cuidada, piadosa, solemne, pero no nos olvidemos que hay verdaderamente una oración, una celebración que es una oración que expresa la mayor glorificación que se le puede dar a Dios en la tierra a los hombres, porque ofrecemos al Cordero Pascual, entregado por nosotros, y que sigue entregándose con nosotros y por nosotros al Padre. Bien, vayamos ahora entonces
al final de la liturgia de la palabra. Y vamos a recordar, terminamos de proclamar la primera lectura, el Salmo, y nos preparamos para el Evangelio, o los domingos. Se proclamó la primera palabra, la primera lectura, respondemos con el Salmo cantado, momento de meditación de esa primera lectura, vamos a la segunda lectura, que en general, fíjense, los días domingos del tiempo durante el año, sigue como una vía paralela a la primera lectura y al Evangelio. Los domingos del tiempo durante el año, no Pascua, Cuaresma, Navidad y Adviento, la primera lectura y la tercera tienen siempre una conexión, mientras que la segunda lectura tiene siempre un camino paralelo para ir conociendo, por ejemplo, más profundamente los principales textos de la primera carta a los tesalonicenses. Después pasamos a la carta a los romanos, después pasamos a la primera carta de Pedro. Es decir, acuérdense siempre, primera lectura, Antiguo Testamento y Evangelio en los domingos durante el año siempre tienen una conexión temática, no así la segunda, aunque se le puede encontrar perfectamente, no es que está desconectada totalmente. Bien, nos preparamos para proclamar el Evangelio. Acuérdense, como decíamos la otra vez, se puede hacer hasta una procesión. Si está el diácono lleva la palabra en una celebración solemne, si no la proclama directamente él, en el ambón se puede inciensar la palabra, están las velas, los cirios encendidos que rodean y centralizan nuestra atención en el ambón. ¿Qué está faltando? Lo que se llaman las aclamaciones antes del Evangelio, que en general nosotros entendemos que es el aleluya, y está bien. Bien, el aleluya, su palabra quiere decir, ¿no?, alabar a Dios, aleluya, Yahvé, ¿no?, es la alabanza a Dios, la glorificación a Dios. En general dispone nuestro corazón desde la alabanza a la escucha atenta, respetuosa, por eso nos ponemos de pie, el gesto de estar de pie, y centralizando nuestra mirada en el ambón. El Evangelio lo proclaman exclusivamente los ministros sagrados. Si hay diácono, primero el diácono, si no el sacerdote, y si hay obispo y sacerdote, siempre lo proclama el sacerdote. El último siempre será el obispo. Bien. El aleluya no se canta solo en un tiempo, que es la Cuaresma. En el Adviento se canta el aleluya. Fíjense que entre el canto del aleluya hay un versículo, un texto que en general dice relación al tema del Evangelio que se va a proclamar. El domingo del Buen Pastor, cuarto domingo de Pascua. Yo soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas. Esa aclamación, precedida por el canto del aleluya y después repetido el aleluya, marca también un sentido de disponernos la atención al Evangelio. No siempre es obligatorio, puede cantarse solo el aleluya sin esa aclamación. Bien, ¿qué pasa en Cuaresma? No se canta el aleluya, evidentemente, se suprime, pero sí se cantan versículos antes también de proclamar el Evangelio, preparados para ambientarnos también al Evangelio que va a venir. Se puede cantar o se puede recitar. Lo mismo pasa con el aleluya. Podría no cantarse, sí, preferentemente se pide que se cante, pero si no, se recita. Aleluya, yo soy el buen pastor, doy la vida por mis ovejas. Aleluya. El versículo en el tiempo de Cuaresma también ambienta. Bien,
Y agrego algo más, algo que va a ocurrir este fin de semana de Pentecostés. En algunas oportunidades, 4 en concreto, antes del aleluya y de la proclamación del Evangelio, se introducen unos himnos o cánticos que se llaman secuencias. Propiamente hay 4 secuencias, 2 que son las que más conocemos nosotros. La secuencia pascual y la secuencia este domingo de Pentecostés. Hay 2 más que son optativas. La de Pascua y la de Pentecostés sí o sí deben rezarse el día de Pascua y el día de Pentecostés. En la octava de Pascua puede volver a cantarse también. Es optativa, no es obligatoria. Las otras 2, que no son, repito, la secuencia pascual y la secuencia de Pentecostés, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, tan linda que la vamos a cantar o recitar este domingo, se incluyen la de Corpus Christi, que la pusimos como canto introductorio, Victime Pascali, y también la menos conocida es el Día de la Virgen de los Dolores, el Stabat Mater. La Madre Piadosa estaba junto a la cruz y lloraba, etc. Mientras el Hijo pendía. Bien, son 4 secuencias. 4 veces, ¿no?, en el año se puede introducir esto. Bien, seguimos y ahora nos detenemos un momento en lo que es la homilía. Bien, ustedes saben que tiene en el documento el Papa Francisco, Evangelii Gaudium, una extensa, ¿no?, trata de la homilía. Se detiene especialmente en la homilía, en los números 135 al 144. Yo voy a parafrasear alguna cosa de los textos del Papa Francisco. ¿Qué es la homilía? Parte de la liturgia de la palabra. Perfecto. La homilía la proclama, si hay un obispo, siempre primero tiene prioridad el obispo, aunque el obispo puede delegar en el sacerdote. En el sacerdote podría delegarla. Entonces, los ministros sagrados son aquellos que predican, ¿no? Son los que se ocupan de la homilía, no un ministro laico que ayuda, no, le corresponde a ellos. Obispo, presbítero o diácono en su defecto. Puede predicar también el diácono. Bien, es una parte que hace a la esencia de la liturgia de la palabra. Es obligatoria la predicación los domingos, las festividades y solemnidades. Es recomendable una breve homilía los días de semana. ¿Se pueden no predicar los días de semana? Sí, perfectamente. Podría no haber homilía los días de semana. Podría haber un silencio más extenso y no haber homilía. ¿Qué es la homilía? Bien, la homilía no es, vamos a empezar con lo que no es una catequesis, en primer lugar, no es ni un discurso, no es un coloquio, no es algo donde hay un intercambio. La excepción principalmente está en la misa de niños, donde puede haber un diálogo por razones pastorales pedagógicas con los chicos, hay algo más dialogal. Pero la homilía le corresponde, ¿no?, al celebrante y es una explicación de la palabra de Dios, más la celebración del día. Fíjense cómo no tiene y no reviste el carácter de una charla ni de catequesis. Recordémoslo eso. Es bajar a la vida de esa comunidad, como vamos a ver que el Papa Francisco insiste, una comunidad
que vive circunstancias concretas, inmersas en realidades históricas. Por lo tanto, la homilía tiene que iluminar situaciones reales, concretas de la vida de una comunidad, de la vida de un instituto, de un tiempo concreto que se vive. Bien, supuesto esto, el celebrante, el sacerdote, el diácono, el obispo, toman dentro de la homilía las lecturas, pueden tomar otros textos, las oraciones también que se rezan durante la misa, pueden tomar algunos gestos, perfecto. Evidentemente puede ser iluminado con hechos de la realidad, de la vida concreta, tiende a iluminar eso. Y no hay que olvidar, ¿no? Es importantísimo esto, por eso hice toda la catequesis de la última cena al principio, no olvidar el misterio que se celebra, la centralidad de Cristo. Es decir, es Cristo el que viene detrás y a esa comunidad la va a iluminar, como pueblo y personalmente también. Y eso nos pasa, ¿no? Cada uno a veces en las homilías se queda más con algo que le resonó. Evidentemente esto no es casualidad. Más allá de la situación concreta que yo estoy viviendo, y esto me vino muy bien lo que me dijo el Padre, evidentemente el Espíritu Santo es el que viene atrás, despierta mi corazón y Jesús hace que esa semilla de la palabra proclamada en las lecturas, ¿no?, desmembrada en la homilía, llegue al fondo de mi corazón y Él siga predicando después. Y por eso, como decimos siempre, qué importante es volver a leer durante la semana las lecturas, para que eso que resonó de una manera en la homilía, eso que especialmente en el momento a lo mejor de la acción de gracias lo vuelvo a tomar, en el momento de la comunión eucarística lo vuelvo a tomar, en ese momento de la celebración, también en la semana vuelva a hacerlo resonar. O Jesús me lleve desde eso a hacer resonar otros puntos más, otra bajada más concreta a mi vida diaria. Por eso, imagínense que para nosotros los sacerdotes es imposible primero conocer lo que cada uno de ustedes que participan en la misa están viviendo. Evidentemente lo prepara el sacerdote durante los días anteriores. Qué importante que nosotros la vayamos también, ¿no? Nos ayuda mucho a los sacerdotes irla rezando con tiempo, no hacerlo a último momento. Una cosa además es la homilía semanal, otra la de los domingos. Pero es imposible poder iluminar todas las circunstancias de la vida de todos los presentes, porque tenemos chicos de 6 años, chicos que toman la primera comunión, jóvenes en una etapa de su vida, jóvenes maduros, matrimonios jóvenes, matrimonios grandes, ancianos, enfermos. Evidentemente hay algo maravilloso que es que el Espíritu, con el don de lenguas, nos hace a cada uno gustar, nos hace decir de parte de Jesús lo que necesitemos. Muy bien. Fíjense algunas precisiones que dice el Papa Francisco sobre la homilía. El Papa insiste en la duración también, que tiene que ser no muy extensa porque nuestra atención no es algo absoluto y pleno. Si nos cuesta el silencio, como veíamos estos días, si nos cuesta la concentración y también mantener la atención, no es fácil. No es fácil. Imagínense, pobre, para un padre de familia que está cuidando a un hijo, que tiene que cuidar que no grite, para que la gente tampoco se distraiga. Hay circunstancias que condicionan. Por eso importa la duración, que no sea muy extensa. Importa también el lenguaje apropiado. No es lo mismo predicar acá a una misa de un grupo de religiosos contemplativos que predicarle a chicos que están por tomar la primera comunión. Es decir, el auditorio, el sacerdote lo tiene que tener en cuenta, la homilía tiene que adaptarse a la realidad concreta. Bien,
Tampoco es una clase de moral, ¿no? Ni una exégesis bíblica, sino una interpretación de la Sagrada Escritura. No es nada eso. Tiene elementos ricos de todo esto que voy diciendo, pero es una forma única. Y fijémonos cómo, muy bien recoge el Papa, San Pablo remarca la importancia de predicar. Y San Pablo tenía en cuenta el auditorio. Es distinto las comunidades judías, como les predicaba Pablo, a las comunidades paganas y a las comunidades, por ejemplo, como en Grecia, en Atenas, donde usa un lenguaje, usa imágenes muy distintas. Bueno, el auditorio es algo que nosotros lo tenemos que tener en cuenta a la hora de predicar. Jesús, fíjense cómo tenía en cuenta el auditorio. Por eso enseñaba, predicaba a través de parábolas. Y el modo como predicaba Jesús, ¿por qué atraía tanto? Enseña con autoridad. Enseña, y la autoridad no quiere decir con una erudición o algo que apocaba a la gente, todo lo contrario, movía los corazones, transformaba los corazones. Por eso las multitudes también lo siguen, porque quieren escuchar su palabra. También quieren escuchar su palabra. Y Jesús predica largamente y después les parte el pan en la multiplicación de los panes. Bien, dice el Papa entonces, ¿no?, cómo es importante recordar el contexto de la celebración eucarística. Ser también parte meditativa, parte catequética, ¿no? Un diálogo que abra a que nosotros podamos dialogar después con el Señor. La homilía es un retomar un diálogo que ya está entablado, dice el Papa Francisco, entre el Señor y su pueblo. El que predica debe reconocer el corazón de la comunidad suya para buscar dónde está vivo y ardiente el deseo de Dios y dónde ese diálogo, que era amoroso, fue sofocado o no pudo dar fruto. Qué lindo. La homilía es un género peculiar, ya que se trata de una predicación dentro del marco de una celebración litúrgica. Debe evitarse, dice el Papa, parecerse a una charla o a una clase. Bien, y miren qué lindo el final, número 144. En la homilía la verdad va de la mano de la belleza y del bien. No se trata de verdades abstractas o de fríos silogismos o razonamientos. Se comunica también la belleza de las imágenes que ya el Señor utilizaba para estimular a la práctica del bien. Muy lindo, ¿eh? Bien, es más extenso, esos números pueden leerlo ustedes después Evangelii Gaudium. Vamos al anteúltimo momento de la liturgia de la palabra, brevemente, la profesión de fe. Terminada la homilía, se recomienda otro momento de silencio, un breve silencio. Y acá es importante que nosotros, tal vez invocando al Espíritu, ¿no?, nos quedemos con algo que especialmente resonó en nuestro corazón. Ya dejémoslo rumiando, masticando en el corazón para después hacerlo también ofrenda en la segunda parte de la celebración, la liturgia de la Eucaristía. Me quedó resonando tal cosa, me movilizó tal cosa, me iluminó tal momento. Bueno, lo llevo también después a la otra parte de la celebración. Por eso ese silencio, por eso ese momento de silencio, para poder decantar. Bien, a continuación entonces la asamblea, todos nos ponemos de pie y respondemos a la palabra de Dios. El símbolo de fe, el credo, es una respuesta al Señor que me habló a través de su palabra.
y que me desgranó su palabra en la homilía. Bien, al proclamar la fe, nosotros confesamos los tesoros de los misterios que creemos. Por eso, de vez en cuando, viene bien romper, ¿no?, con ese mecanicismo que tendemos todos. ¿Por qué? Porque nuestra atención estuvo más fija en la homilía y naturalmente uno tiende a bajar un poco esa atención y el credo uno lo repite mecánicamente. Qué lindo es a veces detenernos en alguna verdad de fe cuando la recemos. También, ¿no? Algún ejercicio muy lindo. Creo en la Iglesia que es una, santa y católica. Bárbaro. Qué lindo esto, no sé, decirlo con más fuerza, decirlo, ¿no?, con alegría, con fuerza interior, con fuego interior. Ustedes saben que entre los varios distintos símbolos de la fe nosotros conocemos los dos credos, llamado uno apostólico, que es el que rezamos habitualmente los domingos. Todos tienen 3 partes y esas 3 partes están marcadas por, sobre todo, nuestra profesión de fe en la Trinidad. Primero el Padre, después el Hijo, después el Espíritu y lo que sigue, que es la Iglesia. Bien, ¿cuáles son los 2 credos? El apostólico: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que más conocemos. Y después está el niceno-constantinopolitano. ¿Se acuerdan que en el año de la fe, ahí el Papa Benedicto pidió que especialmente se rezara mucho en las celebraciones? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Ahí me salté una parte, pero más o menos recuerden que ese es mucho más extenso y se llama niceno-constantinopolitano porque recuerda los 2 concilios del siglo IV, el de Nicea 325 y el de Constantinopla 381. ¿Dije bien? Sí, 381. Bien. El credo se reza los domingos y las solemnidades. Los días de semana, no. Tampoco las festividades. Acuérdense que las celebraciones tienen como categorías. La categoría más grande es solemnidad y dentro de la solemnidad hay también como una escalerita, por decirlo fácil, de solemnidades. La solemnidad más importante es la Pascua y a continuación abajo vienen 2. Navidad y Pentecostés en la misma línea, y así va habiendo como escalones. Después vienen las fiestas, después vienen las memorias obligatorias y después las memorias libres, que se pueden rezar o no. Daría para otra explicación más, pero bueno, ténganlo en cuenta, por lo menos lo expliqué rápidamente. Terminado el credo, viene la llamada oración de los fieles. Propiamente se llama oración universal. El pueblo, alimentado con la palabra de Dios, habiendo proclamado la fe, antes de presentar el pan y el vino, ejerce una función sacerdotal que tenemos todos por el bautismo. Le presentamos al Señor oraciones que recogen necesidades de todo tipo, de la Iglesia, del mundo, de un país, de una comunidad, de unos novios que están por casarse o que se casaron, de los chicos de primera comunión, de los enfermos, si se celebra una misa especial por los enfermos, etc. Bien, pero lo importante en la oración de los fieles es que ejercemos nuestro sacerdocio común. Por eso es un ministerio que lo hacen los lectores, ustedes los laicos. Y como es parte de la liturgia de la palabra, principalmente se debe rezar en el ambón. Bien, puede rezarlo uno solo, puede a veces compartirse. Lo importante es que hay también
peticiones, que en general, una serie de súplicas e intenciones que en general tienen que estar. La Iglesia y sus necesidades, el mundo, los gobernantes, las situaciones que se viven en el mundo, pedir por la paz en el Medio Oriente, es decir, tienen que recoger necesidades concretas. Si estamos viviendo una pandemia como la que estamos viviendo, no puede no estar esta intención. Y estará muchísimos domingos y pediremos muchos domingos de una forma o de otra, pero es importante. Y esta es otra parte de la liturgia de la misa donde flaqueamos, donde nosotros la atención se nos dispara. Por eso es importantísimo que aquellos que leen la oración de los fieles se den cuenta que no están leyendo, están rezando. Y rezando en nombre de todos los presentes. Por eso tiene que ser claro. Y ahí vuelvo a repetir, tengo que escucharme yo, tengo que entenderme yo lo que estoy diciendo. Si yo no entiendo lo que estoy leyendo, hay algo que falla. Puede ser los micrófonos, pero puede ser que yo o que estoy corriendo demasiado rápido o que estoy lejos del micrófono, ¿no? Y creo que son supersónicos, como decía la otra vez, y no lo son, lo repito 1000 veces porque es algo que tenemos que acostumbrarnos. Estoy rezando en nombre de toda la asamblea que está ahí frente a mí celebrando. Entonces, es un ministerio muy importante, porque es lo que llevamos enseguida, como vamos a ver ahora, junto con las ofrendas. Y acá también se recogen las intenciones particulares que muchos de ustedes piden por sus difuntos, por sus enfermos, recogiendo acción de gracias por los 30 años de casados, por un cumpleaños, por una intención que se cumplió, etc. Es bueno, es lindo que tengamos también la delicadeza de poner intenciones personales alguna vez, ¿no? Y esto se puede hacer también antes de la celebración, unos minutos antes, tratar de llegar antes, no a las corridas, porque quiero poner la intención y ya estamos por empezar la celebración, el sacerdote está y ahí ya es más difícil. Y algo que puede pasar, y no defiendo ni a los secretarios de las parroquias, ni a los sacristanes, ni nosotros mismos. A ver, a veces cuando son muchísimas intenciones, se rezan antes del comienzo. Evidentemente que también en ese momento el sacerdote en su corazón pone esas intenciones que ustedes pusieron. Si no se leen de nuevo, se leyeron antes. Puede pasar que se hayan salteado, sí. Puede pasar que algún nombre no haya estado, sí. Piensen que nosotros recogemos y los ponemos a ustedes. No es que no se reza por esa persona. Yo sé que hace la sensibilidad y para ustedes es importante a veces que se nombre una persona. Pero si no se nombró, no es ni el fin del mundo. Hay que tomárselo con más serenidad. Puede pasar, todos cometemos errores y a veces se salteó una intención o se lee mal el nombre o no fue clara la letra y el sacerdote patina, sí. Y no hace falta también los apellidos. Imaginan que hay a veces 18 difuntos, a veces basta el nombre. Pero tengamos en cuenta eso, si se salteó, no se nombró, está puesta. La intención del sacerdote recoge también todas las intenciones que pudieron faltar. Bien. Entonces, se cierra con la oración de los fieles y empezamos la liturgia de la Eucaristía. Nos quedan 3 minutos. Los de Instagram a veces a la hora en punto se desconectan, se corta Instagram, Facebook, entonces dura unos minutos más. Por eso como empezamos siempre a veces antes de 1:30 con la música, van a cortarse ahora. Hago la introducción a la liturgia de la Eucaristía, que tiene básicamente 3 momentos esenciales, con otros que los acompañan. ¿Cuáles son los 3 momentos esenciales? La preparación de los dones, presentación de las ofrendas u ofertorio, como ustedes lo conocen más. La plegaria eucarística que arranca desde la invocación con la que se introduce el prefacio, para que les sea fácil, porque lo vamos a ver todo la semana que viene.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado. Ahí empieza la plegaria eucarística, que tiene ese primer momento, vamos a ver, que se llama el prefacio, que viene del latín, antes de hacer, prefacere, antes de hacer. La acción, propiamente, la institución, recordarlo de la institución de la última cena. La plegaria eucarística, que tiene el momento centralísimo de la consagración. Lo anterior lo prepara, prefacio, y después viene ya con la ofrenda viva del cuerpo de Cristo y su sangre derramada por nosotros. Ahí vamos recogiendo en la plegaria eucarística todas las necesidades, peticiones que se hacen por la Iglesia, el Papa, el Obispo, los presentes, los difuntos, los enfermos, los que se casan, etc. Todo eso es la plegaria eucarística, que desemboca en el rito de la comunión, que tiene el momento central propiamente en el momento de la comunión de los fieles. Ahí termina la liturgia de la Eucaristía. Nos vamos a detener muchísimo la próxima vez, esa parte. Después empieza el rito de despedida. ¿Se acuerdan que junto con el rito de introducción completaban las dos partes de la celebración de la Eucaristía? Bien, tengan en cuenta una cosa de prestar atención este fin de semana, por un lado, entonces, a la secuencia que se lee o se canta antes del Evangelio. Tengan en cuenta y presten atención en el momento de la presentación de las ofrendas, de los dones. Fíjense que se hace sentado, no se hace más parado, ¿no? Nos sentamos para la presentación de las ofrendas. Y la colecta, la limosna, forma parte de las ofrendas. Forma parte de las ofrendas. Fíjense cómo se puede hacer de dos maneras. Una, primero, muchas veces se acerca el pan, el vino y algo más. Por ejemplo, en alguna celebración, los alimentos que se juntaron en una colecta para los pobres se presentan y se acercan y se ponen al pie del altar. E inmediatamente atrás vienen los ministros que hacen la colecta. Es un ministerio importantísimo, que recogen nuestra ofrenda con la cual sostenemos a la Iglesia. Todas las necesidades. Es parte de la ofrenda, junto con las intenciones. Esa es la primera forma. La otra es primero pasar la colecta, se recoge la limosna de todos los fieles presentes y enseguida atrás del pan y el vino van los colectores, o adelante también, propiamente a veces se pone adelante, que es más correcto también. Primero se acerca la limosna y atrás el pan y el vino. Dejemos hoy acá, nos queda entonces básicamente desmenuzar la liturgia de la Eucaristía y nos quedarán muchísimos otros aspectos, ¿no? Que son los gestos, por qué de pie, por qué sentados, por qué arrodillados, los momentos en que tenemos que estar de pie, las opciones de permanecer de pie, de permanecer sentados, cuándo podemos una cosa, cuándo se debe una cosa. Ojalá algo podamos verlo la próxima vez, y lo mismo nos quedará también ver algo maravilloso que es la música dentro de la liturgia. Dejamos hoy acá, gracias por todo. Recuerden que quedan grabadas las charlas en Facebook, ¿no? En la página de la parroquia la pueden encontrar, ahí no la van a poder volver a escuchar, y mañana van a encontrar también dentro de la página de la parroquia, en donde dice celebración de la fe, clic ahí, espiritualidad y liturgia, clic ahí y ahí aparece, entre otras cosas, los encuentros que estamos realizando sobre la misa. Recibimos la bendición final, dándole gracias al Señor por este día que va terminando, pidiendo especialmente por nuestros enfermos, pidiéndole al Señor y al Espíritu que frenen esta pandemia, y recibiendo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de las Mercedes ruega por nosotros. San José ruega por nosotros. Buenas noches y muchísimas gracias a todos.